La estafa de los supercentenarios. ¿Por qué, dada esta idílica situación, no todos hemos oído hablar de Abjasia? El motivo es que los primeros informes traídos por occidentales pronto se empañaron de confusión y desconfianza. Lo que hacía tan interesante a Abjasia a mediados de la década de los 70 no era su estilo de vida, sino el fenómeno de los supercentenarios. El gobierno soviético de entonces quería cosechar una buena propaganda, asegurando que sus ancianos sobrevivían por encima de todo lo conocido en el mundo no comunista. Se centró una atención tremenda sobre individuos tales como Jufaf Lasuria, la más celebrada de los longevos. Se informaba que Jufaf Lasuria era la mujer más vieja de cuantas habían vivido nunca. Murió en 1975, asegurando tener 140 años, lo cual significaba que había nacido en 1835, durante el reinado del zar Nicolás I, por la época en que Andrew Jackson era presidente de Estados Unidos. En vida, Jufaf Lasuria era una mujer diminuta, de 1,25 m de estatura. Aunque frágil, se movía con agilidad, estaba siempre deseosa de recibir visitas, podía enhebrar una aguja sin gafas y narraba con vivacidad. Le gustaba fumar, cosa rara entre las mujeres de Abjasia, y decía haber adquirido el hábito a los 100 años. Como ya era demasiado vieja para que se la considerara mujer, acostumbraba a bromear. Lo mismo daba a actuar como los hombres. Entre sus pintorescos relatos, Jufaf contaba sus primeros recuerdos de la Gran Guerra del Norte, que Leaf tomó como la Guerra de Crimea, del período 1853-1856. Por entonces fue secuestrada por los turcos y no volvió a su casa sino 10 años después, más o menos por los días en que asesinaron a Lincoln. Más notable aún que la superlongevidad de Jufaf Lasuria era, quizás, el hecho de que su familia inmediata pudiera exhibir abuelos, padres, hermanos y primos que habían llegado a cumplir los 100. Eso los convertía, holgadamente, en la familia centenaria de todos los tiempos. Leaf, hechizado, aceptó por completo estos relatos. Por eso sufrió un fuerte golpe cuando empezaron a surgir grandes contradicciones. Según se vio, Jufaf Lasuria había contado a cada visitante una historia algo distinta sobre sí misma, cambiando libremente su edad y el número de esposos que había tenido y la edad que alcanzaron sus padres. En verdad, eran pocos los detalles que se mantenían invariables. Se puede perdonar a Leaf por ignorar lo que no pueden saber los visitantes fortuitos, que una de las costumbres favoritas de Abjasia es mentir a los forasteros. Los visitantes occidentales que permanecieron allí lo suficiente para familiarizarse con la zona descubrieron que los abjasianos tenían un legendario amor por las exageraciones, sobre todo si se trataba de tejer fábulas para los extranjeros. Cuando se consultó a los gerontólogos de la región, enviados por el gobierno soviético de ese entonces, sobre la edad que podían tener en realidad los longevos, calcularon que algunos de ellos eran muy ancianos, por cierto, y que habían superado los 115 años, pero entre quienes aseguraban tener 120 años, mucho menos 140 o 168, ninguno podía presentar documentos fiables. De hecho, como el 90% de las iglesias del lugar habían sido destruidas por los soviéticos durante el gobierno de Stalin, los viejos registros de nacimientos, comuniones o casamientos prácticamente no existían en Abjasia. El golpe final llegó a comienzos de los años 70, cuando Sores Medvedev, uno de los genetistas soviéticos más respetados, desertó hacia Occidente. Medvedev había viajado por todo el Cáucaso y conocía íntimamente los métodos de los gerontólogos que trabajaban allí. En Londres reveló puntos débiles en todos los supuestos casos de superlongevidad. Hasta el 98% de los ancianos de Abjasia eran iletrados, y muchos no conocían siquiera su fecha de nacimiento. Para ellos era difícil llevar la cuenta del tiempo, sobre todo considerando que en la región se superponían los calendarios cristiano y musulmán. El calendario musulmán se basa en un año de 10 meses. No existían registros soviéticos anteriores a 1930, y hubo sospechas de un fraude deliberado cuando Medvedev señaló que Stalin había nacido en Georgia. Los celosos intentos de convencerlo de que viviría mucho tiempo, algo que los déspotas más absolutos están sumamente ansiosos de creer, habían añadido combustible político al tradicional orgullo de los abjasianos por alcanzar una ancianidad extrema. La burbuja estalló muy pronto. A la fría luz diurna no había, en verdad,
pruebas convincentes de que ciertas familias del Cáucaso hubieran producido varias generaciones de centenarios. Cuando la fábrica norteamericana de yogur coincidió esa campaña publicitaria de la madre que pellizcaba la mejilla de su hijo, quisieron hallar una madre con un hijo centenario. Esto parecía posible en una sociedad donde las mujeres se casaban alrededor de los 20 años, pero esto resultó imposible. Nadie pudo hallar una familia en la que padres y vástagos fueran centenarios. Casi todos los investigadores llegaron a la conclusión de que los supercentenarios georgianos eran productos de una cultura tradicional en la que ser tan anciano como se pudiera había sido siempre causa de un gran respeto social.